el conflicto en Medio Oriente, especialmente Tierra Santa, entre Israel y Palestina, tiene por objeto la posesión de la tierra. Sabemos que el territorio está dividido y ciertas partes son especialmente conflictivas, especialmente lo que se llama el West Bank o Cisjordania, la parte de la tierra que está pegada al río Jordán, que es la tierra más bíblica, es decir, la parte más sagrada de esta tierra. Y de toda esta parte, especialmente la parte más codiciada y más disputada es precisamente la ciudad de Jerusalén, que está justo en medio de este territorio y que desde el año 67 es controlado por Israel. Pero no solamente Jerusalén en general, sino la ciudad santa, la ciudad antigua de Jerusalén que tenemos aquí delante, que está amurallada, que mide 1 kilómetro cuadrado, es la parte más preciada que todos quieren por capital y que nadie está dispuesta a renunciar ni a dividir. Y de esta ciudad, no solamente toda la ciudad, sino que concretamente lo que vemos aquí delante de nosotros, donde está la cúpula dorada, es decir, esta misma explanada que es la explanada hoy llamada de las mezquitas, el domo de la roca, o llamada por los judíos el monte del templo, la explanada del templo, porque ese lugar específicamente, esa explanada, y concretamente el lugar donde está esa cúpula, es el lugar donde estuvo el templo de Jerusalén, y para los judíos es el lugar más santo del mundo, del universo, mientras que para los musulmanes es el tercer lugar más santo del mundo después de la Meca y Medina, pero aún así un lugar sumamente importante. Los árabes llaman a esta ciudad Al-Quds, que significa la santa, es decir, le reconocen una gran santidad a esta ciudad y por tanto, tanto judíos como los palestinos desean hacerse con esta ciudad como su capital, como la más importante de su tierra, y no están dispuestos a compartirla. Y concretamente los judíos rezan detrás de esta explanada en lo que se llama el muro de los lamentos. Nosotros le llamamos así, ellos lo llaman el muro occidental, que es un sustituto en lugar de poder rezar aquí arriba, donde no pueden rezar porque están las mezquitas musulmanas, entonces rezan en el muro más cercano al lugar santo. Pero para los judíos el proyecto es querer tener este lugar para poder construir su templo, sobre todo para los judíos más religiosos. Y por tanto, el conflicto, si bien es de toda la tierra, es especialmente del centro de esta tierra, que es Cisjordania, y concretamente el centro de esta tierra de Cisjordania, que es Jerusalén, y concretamente el centro de Jerusalén, que es esta ciudad amurallada, y concretamente el centro espiritual para judíos y musulmanes, que es esta explanada y concretamente esa cúpula musulmana que hoy ocupa el lugar de lo que fue el templo judío de Jerusalén. Y este domingo el Evangelio nos habla de una disputa, es decir, de un diálogo de Jesús, pero que es un diálogo polémico, porque a Jesús le hacen una pregunta, lo quieren poner a prueba. Un maestro de la ley le pregunta a Jesús, le quiere hacer un examen para saber si realmente es buen rabino. Entonces este maestro de la ley le pregunta a Jesús: dinos, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Para los judíos, los mandamientos de Dios no son solo 10, sino que de los 5 primeros libros de la Biblia, llamados por ellos la Torá, nosotros usamos el término griego Pentateuco, la Torá significa la ley. Esos 5 primeros libros de la Biblia, que son los mismos que en nuestra Biblia, se llaman precisamente la ley porque es la ley de Moisés y es precisamente el corazón de las escrituras para el pueblo judío. Y de allí ellos sacan en total 613 mandamientos, no 10, sino 613 distintos mandamientos que hablan de todo tipo de cosas, de cómo se debe vivir, de cómo se debe comer, de cómo se debe vestir, de cómo se debe orar,
y otras muchas cosas que tienen que ver con la vida cotidiana. Y todos son mandamientos de Dios y muchas veces están todos al mismo nivel. Entonces los mismos rabinos discuten hasta el día de hoy cuál es el orden de importancia de estos mandamientos. Y entonces le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento más importante. Y entonces Jesús, sin dudarlo, le responde que precisamente está dicho en la ley: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Hay otro que es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resumen la ley y los profetas. Esta es la respuesta de Jesús, que deja impresionados a aquellos fariseos, especialmente a aquel maestro de la ley que le hizo la pregunta. El amor a Dios nunca es genuino si no va acompañado de amor al prójimo. Como dirá San Juan, si no amas a tu prójimo a quien ves, ¿cómo vamos a decir que amas a tu Dios a quien no ves? El amor con todo el corazón significa con toda mi afectividad. Con toda mi mente significa con mi inteligencia. Con todas mis fuerzas significa con mi voluntad. Es decir, esas tres potencias del alma humana, todo mi ser interior, que es muy interesante entenderlo, porque en primer lugar, amar a Dios solamente con el sentimiento, con el corazón, es insuficiente. Pero es importante amarlo con el corazón. ¿Cuántas personas se dejan llevar no del sentimiento, no del afecto a Dios, sino del sentimentalismo? Es decir, cuando una persona vive un cristianismo centrado en amar a Dios sensiblemente, es decir, amar a Dios de manera sentimental, buscando experiencias, simplemente sensaciones, emociones, buscar amar a Dios o pensar que amo a Dios porque me gustan las experiencias espirituales, emocionales, los cantos que me llenan de lágrimas, y ciertas experiencias o retiros que simplemente me exaltan los sentimientos. Pues eso no es un amor verdadero, pero es parte posiblemente de un camino de amor, sin duda. Y no es tan mal si no se convierte en algo exclusivo, ¿no? En un sentimentalismo. Es decir, que tengo que darme cuenta si estoy amando a Dios o en realidad estoy amando más bien esos caramelos, esas experiencias sensibles que me hacen simplemente disfrutar de un momento emocionante, y lo puedo confundir con verdadero amor. Entonces ese es un extremo, pero en el otro extremo está quien no involucra su corazón en el amor a Dios, es decir, que no tiene un amor a Dios que sea afectivo, que sea cordial, es decir, del corazón, que no involucra realmente su ser interior en la relación con Dios. Ahí hay un problema también, porque entonces la persona se vuelve fría y piensa que amar a Dios es simplemente entender las cosas de Dios o hacer la voluntad de Dios de manera seca. Y eso no puede funcionar a largo plazo. Una persona que no pone en su vida espiritual el verdadero sentimiento y la verdadera emoción de amar a Dios todos los días, de ponerle vida a mi oración, que mi oración realmente involucre mi interioridad. Eso es también importante, de manera que se puede pecar por exceso o por defecto. Amar a Dios con el corazón, amar a Dios con tu mente. Y esto significa que se puede también caer en el exceso o el defecto. Mi mente, es decir, mi inteligencia, Dios me la dio para entender. Dios no quiere que nosotros vivamos una fe que en realidad sea un fideísmo, es decir, yo creo en Dios aunque yo no entienda absolutamente nada. Eso pues sería realmente una equivocación. Dios quiere que nosotros conozcamos la Sagrada Escritura, Dios quiere que conozcamos las enseñanzas de la Iglesia, Dios quiere que entendamos nuestra fe en todo aquello que puede ser accesible a nuestra inteligencia.
Entonces es importante que nosotros busquemos realmente tener un conocimiento cada vez más grande de nuestra fe, estudiar la Biblia, estudiar el catecismo de la Iglesia Católica, tener una formación continua. Toda nuestra vida cristiana debe tener también un estudio de la palabra de Dios y un estudio de la doctrina de la Iglesia. Y eso es importante. Cada quien debería tener un conocimiento de la fe equivalente a su nivel de estudios. Si tienes un nivel solamente de estudios primarios, bueno, pues deberías tener un conocimiento de la fe al grado de la primera comunión. Pero si tú tienes estudios universitarios, deberías estudiar la fe a nivel universitario. Deberías conocer la fe y la teología de manera profunda, porque ese es el nivel que tu mente es capaz de comprender, sea la fe, sea la realidad en general, y por tanto es nuestro deber y es nuestra necesidad. Como ha dicho alguno, no puedo toda mi vida ir a misa con mi traje de primera comunión. Eso era un traje que me quedaba cuando era niño. No puedo estar toda mi vida de fe utilizando la fe que aprendí solamente en la primera comunión. Necesito crecer, necesito aprender más. Pero también puede uno caer en un intelectualismo, es decir, que yo tenga una fe que solamente se dedica al estudio, y entonces caer en un doctrinismo, que significa el que únicamente estoy viendo en qué se equivoca tal o cual persona, esto que dijeron es falso teológicamente, y entonces estar continuamente leyendo, mandando artículos, libros, criticando lo que dijo tal sacerdote, tal obispo, y estar con lupa revisando todo lo que dicen todos y sintiendo que por eso soy mejor cristiano, porque estoy criticando y buscando errores en todos lados, lo cual es pesadísimo, lo cual es insoportable y lo cual destruye la vida espiritual. Hay que tener un equilibrio, hay que tener una serenidad y hay que poner el centro en el amor de Dios y saber que no todo son formulaciones teológicas en la vida, que tienen mucha importancia, pero que no podemos reducir la vida espiritual a esto. Hemos hablado de amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas nuestras fuerzas ahora. Nuestras fuerzas, nuestra voluntad, es decir, hacer la voluntad de Dios, no solo sentirlo, no solo entenderlo, sino hacer su voluntad. Es necesario. No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre, dijo Jesús. Hay que cumplir su voluntad. Pero podemos caer en un exceso, que es el voluntarismo. Pensar que la vida cristiana y el amor a Dios consiste únicamente en cumplir al pie de la letra todas las prescripciones y todas las prácticas cristianas, y pensar que porque yo cumplo con la misa, cumplo con la confesión y vivo de manera estricta mi vida cristiana y mis prácticas cristianas, pensar que automáticamente por eso ya soy un buen cristiano. Si no tengo amor, no soy nada, dirá San Pablo. Entonces puede pasar que uno se esfuerce como aquel hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, ¿no? Que al final vivía así en casa de su padre y trabajaba muchísimo. Podemos estar así nosotros en la iglesia, junto a Dios, trabajando por Él, entregándonos todos los días, pero sin amarlo, sino esperando un pago, una recompensa. Como le dijo aquel hijo a su padre: he estado todo el tiempo aquí trabajando y tú no me has dado ni un cabrito para comerme con mis amigos. Entonces, esa queja amarga del que esperaba un pago por su fidelidad nos habla precisamente de lo que ocurre en el corazón de quien no ama, sino simplemente practica externamente por un pago, por un premio o por pensar que así se gana el cielo. Pero también por defecto podemos caer también en no involucrar nuestra voluntad, como dice el Señor, y ya citaba hace un momento, no todo el que dice Señor, Señor entra en el reino de los cielos, es decir, que hace falta cumplir la voluntad del Señor. Podemos olvidarnos de cumplir verdaderamente los preceptos de Dios, los mandatos de la iglesia,
Y puede ser que hemos pactado con el pecado, puede ser que no estamos yendo a misa, no estamos haciendo oración, estamos cayendo en cosas que sabemos que están mal, que no nos estamos confesando, que no estamos realmente ayudando al prójimo. Porque también entra esto dentro del amor a Dios, como hemos dicho al inicio. Entonces, aquí también hay un problema grave, porque una persona puede pensar que no, es que yo tengo buenos sentimientos, no, yo me confieso directamente con Dios, yo soy buena persona, y pensar que por tener unos ciertos sentimientos genéricos, saber unas cosas de la religión, ya por eso ya soy un buen cristiano, si no cumplo la voluntad del Señor, si no vivo según sus mandamientos, entonces, de nuevo, no estoy amando de verdad. Mi amor es solamente una ilusión, un pretexto, una manera vana de justificar mi conciencia, pero que es falsa. Entonces, amar al Señor, mi Dios, con todo mi corazón, involucrar mi sentimiento, mi emoción, mi corazón, mi afecto profundo a Dios, fascinarme con el Señor, conmoverme con su palabra. Segundo, con toda mi mente, buscar entender, conocer la doctrina de la Iglesia y la Sagrada Escritura cada día más. Y tercero, cumplir la voluntad del Señor, amarlo con todas mis fuerzas, cada día esforzarme por cumplir sus mandamientos. En esto, que al final desemboca en el amor a mi prójimo también, en esto se resume toda la ley y los profetas. Que el Señor te bendiga desde Sión, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.